la bienvenida y las gracias a Alejandro Restia, que es asesor del Vicerrectorado de Tecnología y Sostenibilidad para Biodiversidad y Medio Ambiente y profesor de la Universidad Complutense. Don Alejandro, muchas gracias. Don Jesús Carrasco, un erudito, porque he hablado mucho contigo y estoy impresionado de todo lo que he hablado contigo y lo mucho que me has enseñado, Jesús. Es el director de proyectos de Biodiversidad y Capital Natural de NTT Data. Don Enrique Vega, director técnico de Islas de Corcho Natural. Es un proyecto muy novedoso, muy actual, que ya lo hemos implantado en el Real Club de Golarrería y que nos va a pasar luego. Y nuestro gran amigo Ernesto Álvarez, presidente de GREFA, que está con nosotros desde el año 2012, cuando hicimos la primera implantación de los hacking de lechuza y de cernícalo, que fue un éxito brutal y que hemos continuado algunos años. Con lo cual ya os damos paso. ¿Cómo habíais quedado en la intervención? ¿Que ibais a intervenir? Ah, vale, perfecto. Pues empezamos con Alejandro. Muy bien. Si quieres utilizar la... Sí. Bueno, en primer lugar, agradecer la invitación, tanto a Enrique como a Juan José. Ya me ha presentado Enrique, bueno, yo soy el asesor de Biodiversidad y Medio Ambiente del Vicerrector de Tecnología y Sostenibilidad de la Complutense. Y bueno, dudé un poco en el título a poner en la ponencia, pero básicamente quiero dejar aquí, bueno, dos mensajes esenciales. Uno es que de alguna forma desmitificar el tema de la biodiversidad en cuanto a que es un concepto muy técnico, muy complejo. Sí. No, por supuesto, no hay problema. Y tal vez el otro punto... Ahí, ¿no? ¿Ahí? Perfecto. Y tal vez el otro punto clave es también desmitificar ese aspecto socialmente tal vez conflictivo que tienen los campos de golf en cuanto a, bueno, a lo que representan, ¿no? Entonces, de ahí un poco viene el nombre, ¿no? Ecosistemas seminaturales dentro del medio urbano. El índice o los contenidos que voy a tratar de llevar son un poco técnicos. Lo armé algo así como un glosario, pero también para tratar de bajar a tierra o ser algo divulgativo y que se comprendan en su esencia, ¿no? Los conceptos que se manejan constantemente, sobre todo en los últimos tiempos, y tal vez con cierta ambigüedad, ¿no? Entonces voy a hablar de lo que es ser sostenible para un campo de golf, de un ecosistema y una gestión ecosistémica, de los servicios ecosistémicos y su valoración económica, de ese capital natural y biodiversidad, la conectividad ecológica y, bueno, indicadores de seguimiento y un mensaje final. Dentro de la introducción, digamos, básicamente dos palabras claves, ¿no? Y tal vez habría una tercera que sería urbanismo. Infraestructura verde, que sería, ¿no?, esa red de áreas naturales naturales, que, como España tiene ya una estrategia nacional de infraestructura verde y de la conectividad y restauración ecológica, es decir, esto entraría ya dentro de una cuestión normativa o legislativa, y esa red de áreas naturales y seminaturales tiene que ser, de alguna forma, ese capital natural y ese acantonamiento de la biodiversidad en las urbes. Los espacios verdes urbanos, vamos a decir algo así como que lugares o terrenos que tienen vegetación. ¿Qué entra en esto dentro del urbanismo? Parques, jardines, relictos de ecosistemas naturales, ¿no? Relictos de dehesas, de bosques de encinas, de robledales. Y, importante, aquí, bueno, pastos, humedales, podríamos incluir los campos de golf. Un poco mi idea es, no llegaría tal vez a aventurar, a hablar de un espacio protegido, ¿no? Pero se puede gestionar y pensar en ese mismo con esa misma profundidad de conservación los campos de golf. Entonces, en este contexto de urbanismo socioecológico, podemos llamarlo así, los campos de golf pueden y deben ser considerados espacios verdes que integran esa infraestructura urbana. Como bien dijo en su momento Juan José, pues definir la sostenibilidad, tal como la definieron en el año 87, ¿no?, la Comisión Brundtland, bueno, sabemos todo, la oportunidad para generaciones futuras, pero en su concepto aplicado, la sostenibilidad, y sobre todo pensando en campos de golf o en zonas, o la sostenibilidad ambiental particularmente, es
conservar el capital natural y cultural. Y dentro de ese capital cultural entran lo que sean infraestructuras, por supuesto, pero también espacios verdes o paisajes culturales o paisajes antropizados, es decir, fabricados, mantenidos por el hombre. El campo de golf entra en ese contexto. Asegurar la salud y el bienestar humano y usar eficientemente los recursos naturales, agua, energía, suelos, biodiversidad, ahí entran todo como un recurso natural. Y básicamente también es importante entender este concepto, siempre se habla de la sostenibilidad que tiene esos tres aspectos, ¿no? El ambiental, el social y el económico. Pero el concepto es jerárquico y esto es fundamental entenderlo. Es cierto que entran los tres aspectos, pero la base es la biosfera, la base es lo que es la naturaleza. Esa es la base. Si la naturaleza no está en condiciones, la sociedad y la economía se resienten, porque su base está ahí. En el contexto empresarial o institucional, pues un poco la aplicación de esta sostenibilidad son los criterios ASG, ¿no? Ambientales, sociales y de gobernanza, que de alguna forma están traduciendo o están en el marco de lo que son los objetivos de desarrollo sostenible que marca la Agenda 2030. Entonces, los campos de golf representan un laboratorio vivo, es decir, nosotros podemos plantearlo en esos términos para aplicar esos criterios ASG. Y esto, sin duda, es un reto y una oportunidad que no debería dejarse pasar y que proporciona beneficios sociales, económicos y ambientales. Y recalco los temas sociales y económicos, que muchas veces esto queda soslayado. Perdón, esto sí es un poco más técnico, pero como mi propuesta es gestionar los campos de golf como ecosistemas, vale la pena tener una idea de qué es un ecosistema. La definición típica es la interrelación de la parte biológica de las especies con su medio, las interconexiones que se dan, pero concretamente tenemos que resaltar dos cosas. Primero, estamos hablando de un sistema que está organizado jerárquicamente y ese sistema lo que realmente lo mantiene es su funcionamiento. Y su funcionamiento es el que determina la estructura. Es decir, lo que nos interesa, si queremos tener una buena estructura, que es lo que veo, es tener un buen funcionamiento. Y son esos procesos ecológicos. Y que además el 97, casi diría el 98% de lo que sostiene un ecosistema son procesos físicos, de calor latente, de pHs, etcétera, etcétera. Es decir, lo que no veo no es el árbol, no es el pájaro. Bien. Y la gestión ecosistémica está referida, como bien indica el nombre, a mantener esos procesos o a gestionar el ecosistema en su totalidad, pero que implica preservar esa biodiversidad y garantizar un desarrollo sostenible. Por lo tanto, los campos de golf son ecosistemas semi-antropizados, porque lo son, no es que lo diga yo o se me ocurrió para la ponencia, como puede ser una dehesa, y de hecho visualmente podemos asimilar los campos de golf a dehesas y deben ser gestionados como tales. Esto lo pongo yo en mis clases, pero también quiero por decir un poco lo que estaba diciendo yo ahora. Esto es lo que nosotros vemos, pero esto es lo que está detrás de lo que vemos. Y aquí quiero resaltar dos cosas. La cantidad de flechas que hay, no importa lo que representan, radiación, no importa. La cosa es que son esas flechas las que nosotros tenemos que gestionar. Si esas flechas no están bien, esto va peor. Y otra cosa importante, muchas veces se habla árboles, forestar, y sin lugar a dudas los árboles tienen su importancia. Pero fíjense el grosor de las flechas. Hay una cosa que es un poco mítica, se dice, ¿no? El Amazonas o los bosques son el pulmón, o son los pulmones del planeta. Pues si vamos a hacer esa metáfora, defendamos más los pastos que los bosques. Aportan más oxígeno, un pasto que un bosque. Y esto viene a cuento. Lo mismo va a pasar con el dióxido de carbono. Evidentemente el árbol, por una cuestión también fisiológica, es un mejor captador de carbono. Capta carbono, pero también lo capta el pasto. Eso tampoco hay que olvidarlo. Entonces, esa gestión ecosistémica, además de apuntar a los procesos, tiene que seguir esta no tiene pila, pero bueno, perdón. Este círculo, ¿no? Es circular y está basada sobre todo en una cuestión de investigación. Es decir, aquí, y quiero defender, que es para mí importantísimo, y agradezco muchísimo que se hayan acercado Enrique y estemos en tratativas para hablar de este acercamiento científico. Es decir, para mí cualquier plan de gestión, si no está basado en algo científico, no sirve. Y así como se defiende, ¿no?, esta unión de público-privado, yo defiendo también la unión de la investigación a la gestión, ¿no? Entonces, se investiga, de ahí se saca un plan, ese plan de sostenibilidad que hablaba Juanjo, de ese plan se sacan las acciones tienen que tener un seguimiento, esto es fundamental, si no hay seguimiento no sé si tuve éxito o no lo tuve.
A partir de ese seguimiento hago la evaluación, retomo, vuelvo a marcarme nuevos objetivos o continúo con los mismos, pero voy siempre adaptando, pues se llama gestión adaptativa, esa gestión podemos poner una frecuencia, 1 año, 2 años, lo que nos parezca más oportuno. Y allí hay también 2 cuestiones importantes. Una, que el dibujito del elefante es, no nos vale tener un especialista de aves, un especialista tal, eso tengo que integrarlo, es un sistema, por eso hablaba del ecosistema. Entonces, sí, necesito a todos esos expertos, pero luego sacar un informe o tener una visión holística, general. La resiliencia, no nos vamos a meter en líos, capacidad de respuesta que tenga el sistema. Eso es lo que yo llamo resiliencia ecosistémica. Ese es mi marco de referencia. Es decir, cómo va a responder el campo de golf a los retos ambientales, llamémoslo globales, pero también a los retos de los socios de esos campos de golf. Y luego, una sostenibilidad como objetivo. Los servicios ecosistémicos. Esto es algo que estuvo siempre. Es decir, el ecosistema no nos brinda servicios porque sí. El ecosistema funciona y su funcionamiento, al final, de ahí viene la palabra servicio, nos sirve a nosotros y es un servicio para la sociedad. Entonces son esas contribuciones de bienes y servicios, por supuesto, que nos proporcionan bienestar y calidad de vida. A esto podríamos complementarle también nuestro propio, digamos, capital humano, cultural, cultivado, etc., ¿no? Pero ven, estrictamente cuando se habla de servicios se entiende la naturaleza. Hay más, ahora mismo está reducida a 3 los tipos de servicios que se manejan. Uno es aprovisionamiento, abastecimiento, que cubriría, ¿no?, esa demanda social de necesidades materiales y energéticas, alimento, madera, regulación, necesidades vitales de salud, ¿no?, purificación de aire y agua, y culturales, necesidades para el estado físico y mental de las personas, ¿no?, actividades de ocio, estética, que normalmente uno tiende a pensar que los campos de golf sobre todo tienen el cultural. No, si es un ecosistema, tiene exactamente lo mismo que cualquier otro ecosistema. Entonces, esos campos de golf proporcionan, y siempre se dice, ¿no?, que una figura vale más que muchas palabras. Pues aquí tenemos, y es una reducción, es reduccionista esta imagen, ¿no? Es decir, ¿qué tipo de servicios me proporciona? Captación y almacenado de carbono, conservación de relictos, belleza estética y salud física y mental, biodiversidad acuática, terrestre, procesos ecológicos, sobre todo la conectividad, ocio. Y puedo sumar, realmente se puede sumar. Importantísimo, y aquí entra también esa parte económica que nos interesa desde el punto de vista de decir, bueno, pero entonces para yo ser sostenible ambientalmente necesito hacer una inversión, sí y no, es decir, desde un punto de vista directo, sí, pero en realidad también me está brindando un sostén económico que muchas veces queda soslayado. Yo aquí pongo como ejemplo cosas que hemos hecho en la Universidad Complutense. Nosotros ahora mismo, en los últimos 3 años, somos la universidad más sostenible de España. Y bueno, hace 5 años ni siquiera éramos sostenibles, no sabíamos ni lo que era. Cuando empezamos en la andadura con el vicerrectorado, pues hicimos un plan de sostenibilidad y lo estamos llevando a cabo y bueno, nos va muy bien. Una de las cosas que hicimos es valorar esos servicios ecosistémicos que tiene lo que llamamos el bosque urbano. El bosque urbano es una metáfora, ¿no? Realmente un bosque urbano por definición no existiría, pero bueno, se entiende lo que queremos decir. Es todo el arbolado y arbustos, aquí no entran las herbáceas que tiene la Complutense y qué captación de carbono da, ¿no? Si captación, almacenamiento, secuestro, escorrentía, es decir, qué tipos de servicios me está prestando, cuánto representan toneladas por año y el valor económico. Como ven, es prácticamente $500.000 de euros, ¿no? Esa valoración. Pero el dato clave es si mañana un incendio arrasa con el bosque urbano complutense y yo lo quiero reponer, ese es el valor, 18 millones. Es decir, esto, de alguna manera, mete o internaliza dentro de lo que sería el modelo económico, ¿no?, en nuestro caso de la universidad y en los campos de golf, ese modelo económico, ¿no?, internalizando las externalidades ambientales que siempre quedan fuera. Bien, cuando hablo de capital natural y biodiversidad, voy a diferenciarlo un poco, es decir, evidentemente la biodiversidad está dentro de ese capital natural, ¿no?, pero también dentro de los procesos y sus interacciones, y quiero destacar aquí 2 cuestiones importantes. Una, la palabra humedal. Hablamos de balsas de agua, habló, ¿no?, la directora de biodiversidad, muchas veces decimos lagos, lagunas, charcas.
realmente sí, porque en definitiva en general y en muchos casos son artificiales, es decir, no son naturales, pero la cuestión es gestionarlo como si fuera un humedal natural. Y eso es básico, porque a partir de ahí, que no es nada especial, porque generalmente la gestión más sostenible es la que más se parece a la natural, a no hacer nada, ¿no? Por decirlo en otros términos, con cierto cuidado, porque al final tiene un uso social importante, ¿no? El campo de golf, o sea que eso hay que cuidarlo, pero evidentemente, mientras nosotros consigamos mantener comunidades biológicas acuáticas y de ribera y la carga y descarga natural de agua esté funcionando, aunque yo necesite hacer algún complemento, pues, entre otras cosas, esos humedales son atractores importantísimos de biodiversidad, no solo acuática, aves y otra serie de fauna, de animales que también se acercan a zonas con agua. Biodiversidad, siempre dice que es algo muy complejo. No, es sencillísimo. La biodiversidad es la diversidad de vida. La puedo llevar a otras escalas, pero básicamente cuando se habla de biodiversidad es diversidad de especies. Y se pueden contar fácilmente. No tiene complejidad. Lo que sí es complejo es conservarla, pero la biodiversidad es eso, es riqueza de especies. Y otra cosa diferente es cuando hablo de diversidad biológica, porque esa se mide, y se mide con indicadores. Y ahí ya necesito hacer un muestreo científico que lleva más trabajo, pero se puede hacer y es mucho más interesante que saber la biodiversidad. ¿Por qué? Bueno, los campos de golf tienen un capital de alto valor y diferentes nichos y hábitats que por eso son ricos en biodiversidad. Bueno, aquí están los distintos capitales, ¿no? Ese capital natural, que yo decía que se puede sumar el capital construido, el capital cultivado, el capital cultural, y dónde estarían, ¿no? los campos de golf, allí en esa línea de naturalidad, al lado de los naturales, con los seminaturales, y bueno, eso tiene una menor huella ecológica y una mayor singularidad, ¿no? Por eso así van las flechas. Esto es para entender lo que quiero decir de la biodiversidad. Si yo tengo, ¿qué hago yo cuando mido la biodiversidad de un campo de golf, en este caso? Pues son las piezas de este mecano. Lo que hago es tener las distintas especies, que son las distintas formas que tengo aquí, y la cantidad que tengo. Esto ya es un paso más, tendría que contar cuántas aves tengo, pero bueno, supongamos por lo menos tengo la lista de esas especies. Y eso es un inventario, ¿de acuerdo? Pero ese inventario no me dice cómo están organizadas. La forma de medir esa organización implica otro tipo. Ahí ya va la diversidad biológica, otro tipo de diversidad. Esto es fundamental. Si doy el siguiente paso es mucho mejor. ¿Por qué? Porque yo puedo tener, de esa organización, puedo tener un robot, un coche puede ser un Citroën, un Mercedes-Benz, dependerá de cómo esté organizada, esa tendrá una mayor o menor calidad, será mayor o menor ese valor de diversidad biológica. Cuando hablo de conectividad es, obviamente, la conexión que hay entre elementos de un paisaje, ¿no? Entonces, hay dos tipos de conectividades. La conectividad estructural es más o menos obvia, que se toquen, ¿no? O sea, que hay contacto, hay conexión física, pero siempre esto, obviamente, facilitará la conectividad funcional. Pero la que yo necesito gestionar es la funcional, la que yo llamo ecológica, que no tiene una conexión física, pero yo tengo que tratar de conseguir que mediante flujos de materia, energía, semillas, animales, es decir, con movimiento, sea de esa circunstancia. ¿Por qué? Porque eso garantiza los procesos. Aquí entra el ciclo del agua, aquí entran los ciclos de carbono, el ciclo de nitrógeno, es decir, toda la materia y la energía que sostiene a cualquier ecosistema. La puedo medir, calcular o pensar en tres niveles, ¿no? Entre elementos del propio campo, entre estos y su entorno circundante, que esto es muy importante, ¿no? Porque muchas veces uno se ciñe o cierra, ¿no? La cuestión a solo el campo de golf y no es una isla, no está aislado, entonces esto es muy importante, lo dijo la consejera, dijo, es muy importante tener en cuenta que forma parte de un entramado, y bueno, con otras áreas verdes más cercanas que también se puede considerar. Y aquí entra el tema, que también, ya lo han dicho en la sesión anterior, importantísimo medir, tomar datos. Esto es básico para ciencia y es básico en este caso para la gestión. Si yo no tengo un indicador, el seguimiento que haga es poco importante o poco válido, ¿no? Es decir, si no sé lo que tengo de entrada, ¿cómo sé lo que tengo 2 años después? Entonces, ese indicador, ese estadístico, ese número, esa cuantificación, que la decido yo, cuál es el indicador que voy a usar, voy a hacer el seguimiento a través de esos números, que esa sería la parte clave, ¿no? Para tener esa gestión éxito, como para saber si lo tiene o no lo tiene. Entonces, en los campos de golf habrá que ir midiendo parámetros y variables, ¿no? Esto tiene que ver con el tiempo, por medio de indicadores cuantitativos o por lo menos semi-cuantitativos. Y bueno, como cierre ese mensaje final, decir lo que dije al principio, los campos de golf pueden ser pensados como espacios naturales,
¿no? Otra cosa es cómo lo gestiono o el objetivo que tengan, y como ecosistemas, por supuesto, y la comunión ciencia-gestión. Y bueno, que forman parte de la infraestructura urbana y contribuyen a la conservación del capital natural y la biodiversidad de la ciudad dentro de su urbanismo socioecológico. Son un laboratorio vivo, que ya lo dijimos, y permite obtener beneficios sociales, económicos y ambientales. Son ecosistemas seminaturales y deben ser gestionados como tales. Proporcionan numerosos servicios ecosistémicos. Tienen un alto capital natural y, por supuesto, nichos y hábitats para tener una alta biodiversidad. Son conectores o nodos de esa conectividad dentro de la infraestructura urbana y deben ser gestionados usando indicadores. Y nada más. Ahora, si te parece, Jesús, pasa... Gracias. Gracias. Agradecer en primer lugar la invitación a poder venir a este espacio a compartir nuestra visión, nuestro conocimiento y la manera de trabajar biodiversidad. Y más que hablar de biodiversidad, voy a hablar de naturaleza. Porque la biodiversidad forma parte de la naturaleza y, como bien decía Alejandro antes, cuando hablamos de biodiversidad tendemos a hablar de biología. La palabra bio nos lleva a biología, pero realmente lo que estamos hablando es de ecología de sistemas. La biodiversidad depende de un espacio donde tenemos múltiples recursos naturales que forman parte de un sistema interconectado con interdependencias directas e indirectas entre ellas. De tal manera que cualquier cosa que yo toque dentro de ese sistema me va a generar unas contrapartidas o me va a generar unos impactos o unas alteraciones en otros elementos de ese sistema. De tal manera que, dependiendo cómo yo pode el arbolado, las especies que viven en esos árboles se van a ver afectadas. Las tasas de captura de CO2, de absorción y retención de ese arbolado se van a ver afectadas. Dependiendo qué decisiones cambie yo en la tipología de riego, si riego con aguas grises o no, o si reduzco el tipo de riego por eficiencia en eficiencia hídrica, las especies que dependen de ese agua también se van a ver afectadas. Y depende si yo riego cerca del arbolado, las raíces se van a ver afectadas. Con lo cual estamos hablando de ecología, donde tenemos espacios con recursos y tenemos entes en esos espacios que conviven y están interrelacionados. Y esa interrelación es lo que hace que la biodiversidad de especies y la diversidad se vea afectada de una manera positiva o negativa. Con lo cual vamos a hablar principalmente de naturaleza. Y las noticias no son buenas. Los últimos estudios reflejan que desde los años 70 hemos perdido un 75% de especies a nivel planetario. No, obviamente no todas las especies han visto igualmente afectadas. Los insectos son los que peor están, pero las aves y los mamíferos, dependiendo qué región, están viéndose de mayor o menor manera afectados. Y la comunidad internacional no está haciendo caso omiso a esto. A día de hoy, a alto nivel, tenemos el marco del CBD, del Convenio de Diversidad de las Partes, en el cual tenemos el Biological Framework, que establece 15 metas a 2030 y a 2050, que esperamos, metas relacionadas con los ODS 2030, para vivir en armonía con la naturaleza. Y a 2030 llegar a un impacto neutro, es decir, parar esa pérdida de biodiversidad que tenemos. Y esas metas, aunque son de alto nivel, son convenciones entre las partes, están todos los Estados miembros de la mayor número de países firmantes del convenio, entre ellos España. Y en esas metas hay una meta, la número 14, que indica que todas las empresas que operen dentro de o interaccionen con la naturaleza tienen que empezar a medir sus impactos, medir sus dependencias y empezar a reducirlos. ¿Qué tipología de empresas interaccionan con la naturaleza? Pues desde nosotros, Entity Data, con nuestros centros de datos, que ocupamos y transformamos un espacio, necesitamos agua para refrigerar los centros de datos y necesitamos energía, con lo cual generamos un impacto por emisiones dependiendo cuál sea la fuente de esa energía, con lo cual, viendo la naturaleza o viendo la biodiversidad como un sistema, estamos afectando a ella, aunque nos dedicamos a centros de datos y tenemos que trabajar en la nube. Nuestros propios correos electrónicos generan necesidad de almacenamiento en la nube y contribuyen a generar esos impactos en la naturaleza. Es decir, que yo no borre mis correos electrónicos de aquí, me está generando un impacto en la naturaleza, que contribuye a esa pérdida de especies de forma indirecta. De ahí bajamos a la Unión Europea con lo que es la Estrategia de Biodiversidad Europea, en el cual nos
marca el reto de aumentar en un 30% la superficie de espacios protegidos o bajo gestión. Y la nueva ley de restauración ecológica, que sobre todo a entornos seminaturales, va a obligar o va a incidir en el tipo de gestión que estamos haciendo de fertilizantes, insecticidas, abonos, etc. Con lo cual, ¿qué nos encontramos? Nos encontramos ante un movimiento regulador muy potente para alcanzar esos objetivos 2030, y ese movimiento regulador está viniendo de la mano desde un movimiento desde las entidades financieras, desde los responsables de financiar esto. ¿Por qué? Porque sin naturaleza no hay economía. Sin agua no producimos energía eléctrica, sin agua mucha industria se para. El principal, el turismo. Sin unas playas decentes, un agua decente, unos ecosistemas marinos decentes, España dejaría de ser potencia turística. El turismo se movería a otros lugares. Acordémonos qué pasó tras la pandemia. Todos encerrados en casa, en cuanto nos liberamos, ¿dónde fuimos todos? A la naturaleza. Porque dependemos como sociedad de un medio que nos ofrece unos servicios ecosistémicos que demandamos, unos beneficios que demandamos, y nos ofrece unos recursos que necesitamos para que nuestra economía funcione, hasta la economía más básica. Con lo cual, tenemos que empezar a tener en cuenta en nuestros modelos de gestión la medición de la naturaleza, de cómo empezamos a consumir recursos, cómo transformamos esos recursos, por lo cual dependemos, según cómo los transformemos, los utilicemos y los convertamos, vamos a generar unos impactos, pueden ser negativos, respecto a ello vamos a hacer impactos positivos, como nos marcan las declaraciones de impacto ambiental en las nuevas construcciones, y fruto de ello estamos interfiriendo en un sistema que sus procesos ecológicos se van a ver alterados y los beneficios que nos da al conjunto de la sociedad ese sistema también se van a ver afectados, como acabamos de explicar. Con lo cual es necesario empezar a parametrizar o empezar a entender cuáles son esas presiones que nuestra actividad genera sobre el medio natural. 5 están clasificadas como las principales de pérdida de naturaleza: la transformación de los usos del suelo, la sobreexplotación de los recursos, las especies invasoras, el cambio climático y la polución. Entonces, ¿sobre qué presiones o sobre KPIs o indicadores nos están preguntando el regulador o los financieros? Hectáreas de uso del suelo, toneladas de CO2, consumo de especies en kilogramos, toneladas, etcétera, o consumo de recursos, contaminación del agua en temas de calidad, partes por millón de emisiones, etcétera. Son KPIs que medimos y conocemos. Pero no son KPIs de índices, el índice de biodiversidad de Shannon, el índice de biodiversidad de Margalef. Los índices son resultados, pero nosotros lo que hacemos es gestionar indicadores. Necesitamos identificar cuáles son nuestras presiones en la naturaleza, cuáles son las demandas sociales que tenemos sobre esa naturaleza que gestionamos, para traducirlo en indicadores que yo pueda generar actuaciones para mover la aguja de ese indicador, para reducir mis metros cúbicos de agua, reducir o incrementar las toneladas que absorbo, los megavatios de energía fósil que consumo, etcétera. Y eso lo podemos hacer, es lo que mejor hacemos en nuestras empresas, gestionar nuestras empresas, gestionar los KPIs. La diferencia está en que todos estos indicadores que vienen de la naturaleza hasta el momento no los hemos integrado nunca, ni los hemos interconectado. Todavía no sabemos cómo un proyecto de eficiencia energética que me reduce los megavatios que consumo en un edificio como este, me está generando una reducción de emisiones de CO2 o me está reduciendo una reducción de consumo de agua. Y esa energía que ya dejo de consumir la estoy vertiendo fuera a la red, con lo cual, ¿qué valor estoy generando a la sociedad en general que tiene más capacidad de consumo de energía porque yo no la estoy consumiendo? Esas interrelaciones entre los indicadores es lo que no estamos haciendo a día de hoy y es con lo que el capital natural, los servicios ecosistémicos, etcétera, nos permite construir esos modelos de generación e interrelación de datos. Aterrizando más ya a lo que son los campos de golf, pues dependiendo del alcance o el foco, cómo veamos qué es un campo de golf, puede ser visto como algo positivo. El campo de golf lo vemos dentro de su límite, es un espacio bien conservado, bien gestionado, donde esas 5 presiones las puedo controlar la afluencia de público, puedo controlar la polución que se vierte, las basuras, que el entorno esté limpio, que esté manejado y demás. Si abro el alcance de lo que es un campo de golf más allá de sus barreras, encuentro que los campos de golf, sobre todo en entornos mediterráneos, son alteraciones del paisaje. Fuera, si te vas
al otro lado de la carretera, del puerto de la Cruz Verde, el entorno cambia totalmente. España es amarilla, los campos de golf son verdes. ¿Qué puede ocurrir? Que para determinado tipo de especies, como es un elemento que altera un sistema, les pueda generar un impacto negativo, y a otras especies les puede generar un impacto positivo. ¿Hay algo de malo en eso? No. Lo que tenemos que hacer es saber gestionar cuáles son las presiones que tengo fuera, las incidencias que puedo tener fuera, para saber cómo van a alterar este sistema, porque a la vez, al ser un sistema verde, es un sistema que en determinadas épocas del año es un sistema que es un refugio, es un sistema que está interconectado con otros puntos y genera corredores ecológicos, con lo cual tiene también sus balanzas positivas. Lo que necesitamos es ponerlas sobre blanco sobre negro, medirlas para poder gestionar. Porque en el momento que yo tenga un impacto negativo o tenga un riesgo sobre el campo de golf, sobre una presión, no va a venir de dentro, va a venir de fuera. Con lo cual necesitamos mirar más allá de las barreras del campo de golf para que, si viene un incendio, el campo de golf es una barrera verde frente a los incendios, pero el incendio no se va a provocar aquí, se va a provocar fuera. Si viene una plaga forestal, se va a provocar fuera, no aquí, que yo la tengo vigilada y la tengo gestionada. Si tengo problemas de uso social por basuras, por ruido, etcétera, está fuera en el desarrollo urbanístico que se da y va a afectar no solamente al espacio, sino a lo que yo estoy dando por la gestión de mi espacio a mis usuarios en forma de servicios ecosistémicos. De ahí sale la opción de contabilizar y valorar. ¿Tengo que contabilizar todo? No. Tengo que medir y contabilizar aquello que realmente importa y que yo puedo gestionar. Tengo que identificar qué hay fuera, de lo que hay fuera, cuáles son los riesgos que tengo que afrontar mi infraestructura, mi espacio, y dentro de mi espacio, qué es lo que realmente puede cambiar a este ecosistema, a este sistema natural, que le pueda haber una afección al uso social que yo al que tengo que responder. Y solamente aquellas cosas son las que tengo que medir. Valorar económicamente. Valorar sería el siguiente paso, pero muchos de los trabajos que hacemos de valoración, cuando llegamos al final de decir, mira, tu campo de golf vale por la inversión que haces en naturaleza, en el conjunto del sistema, 10 millones de euros, y por lo que te produce en servicios ecosistémicos, 5 millones de euros, con lo cual 100 más 5, 15 millones de euros de impacto en PIB que estás generando en bruto. Si lo transformo en neto, los costes frente a la valoración que genero, puedo ver si mi campo de golf está generando prosperidad o está trayendo prosperidad en el territorio. Y a partir de ahí, la gran pregunta es, vale, ¿y ahora qué? ¿Quién te lo reconoce? ¿Para qué te sirve? Lo primero, te va a servir para poder gestionar mejor. Ver dónde puedes invertir mejor para generar más valor, reduciendo costos o haciendo proyectos que tengan un impacto efectivo sobre el territorio y sobre la sociedad que te está reclamando unas dependencias. Pero el problema que tenemos es el retorno. Ese valor que yo estoy generando hacia afuera, ¿cómo demonios lo vamos a tangibilizar? ¿Cómo demonios lo vamos a ver impactado en nuestra cuenta de resultados? Porque con los ejercicios de contabilidad y valoración, lo que estamos identificando es realmente qué impacta en mi cuenta de resultados, que antes no lo tenía en cuenta, y qué valores estoy generando a la sociedad, que no me los anoto en mi cuenta de resultados porque no me impactan, no me generan economía, pero sí me ayudan a reflejar y comunicar mejor hacia afuera o revalorizar el valor que tiene el venir a jugar a este determinado tipo de espacios. Porque estoy generando un impacto hacia la sociedad, que el que se lo va a llevar es la sociedad en su conjunto y en especial los usuarios del campo de golf. De ahí se vienen ya las conversaciones para generar métodos de incremento de valor de generación de ingresos adicionales por pago por servicios ecosistémicos. Al final la sostenibilidad la vamos a pagar todos, con lo cual, ¿qué es lo que hace? Que por venir a un espacio que está bien conservado, que genera una determinada de servicios y demás, vas a pagar una cuota superior para poder conservar lo que está, cosa que no aconsejo. La parte de créditos de biodiversidad tienen las mismas peculiaridades y las mismas complejidades que ha salido en Carbono sobre cómo se financian los proyectos, generación del mercado, estructuración, o a lo que esperamos o aspiramos es que haya un modelo de fiscalidad verde asociado a la estrategia de biodiversidad para todos aquellos que puedan demostrar con datos que la contabilidad física de su espacio genera un incremento de valores físicos, un incremento de biodiversidad de especies, un incremento de superficie de determinado tipo de ecosistemas, un incremento de calidad de agua, un incremento de calidad de... Y a la vez
generan valor a la sociedad puedan acogerse a deducciones fiscales que pongan en valor ese retorno. Hola, sí, muchísimas gracias, Jesús. Ahora, Enrique, por favor. Vale, perfecto. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias por la invitación. Y soy Enrique Vega, biólogo, trabajo para Islas de Corcho Natural y os vengo a presentar un producto tanto para la fijación de carbono como para la mejora de la biodiversidad en láminas de agua. Lo que hacemos es utilizar corcho, planchas de corcho cocidas para que aguanten más tiempo, aunque el corcho aguanta muchísimo. Las metemos en una malla metálica para que no se disgreguen. Taladramos, hacemos taladros en el corcho para sembrar plantas. Ahí podéis ver los taladros. Cada módulo tiene una superficie de un metro y medio cuadrado, un poquito más, y tiene 100 agujeros para sembrar 100 plantas autóctonas, acuáticas, con algún criterio, por supuesto, para que el sistema funcione mejor. Hay una serie de plantas que van a limpiar el agua, lo que hacen es meter hidrógeno en el agua, oxígeno en el agua, y la transformación de la materia orgánica es mucho más rápida. Ese hecho de meter oxígeno en el agua lo que hace es que van creando una flora y una fauna debajo de la plancha de corcho. Hay pequeños fauna que se va acercando debajo porque hay más oxígeno, porque el agua tiene mejores condiciones, y a partir de ahí pues viene toda la cadena, ¿no? Por ejemplo, los renacuajos, que son la base de la pirámide alimenticia de una zona acuática, pues proliferan mucho mejor porque tienen mucha mejor agua. Y a partir de ahí pues vienen todos los depredadores y pájaros, aves, tal. Puede llegar a tener una gran masa encima de la plancha de corcho, con lo cual está favoreciendo también que el refugio para determinadas aves. Hay patos o pequeñas anátidas que crían en la propia isla. En los criterios de utilización de plantas, lo primero que hacemos es, conocemos las especies, claro, que sembramos, y sembramos especies que van a ser muy altas, como los lirios o las tifas, en el centro de la isla, para que no les quiten la luz a las especies que son más pequeñas. Y las especies que van siendo más pequeñas se van poniendo en los extremos. En principio, recién sembradas, pues parece que no va a llegar a dar mucho de sí. Luego van creciendo y ya van saliendo plantas con flores, y al final se convierte en una masa muy potente de plantas. Favorece mucho la biodiversidad, por lo que os contaba. Aparte de la biodiversidad directa, tú siembras 20 especies de plantas, pues son 20 especies de plantas que en esa lámina de agua no estaban. Luego vienen polinizadores, porque van a salir flores en esas plantas, polinizadores, depredadores de polinizadores, todo lo que hay, el mundo que hay debajo por el aporte de oxígeno, y depredadores de todo ese mundo. En algunos espacios, como pueden ser las láminas de agua, que tienen un plástico,
puede ser un problema a la hora de que se caiga, por ejemplo, una lagartija o un lagarto, cualquier animal, que luego resbala en el plástico y no puede subir, no puede salir del agua. Pueden funcionar como medidas de bioseguridad, porque ahí sí se pueden subir y sí se pueden agarrar. Y luego hay una función polinizadora que parece mentira, pero realmente las especies acuáticas sacan sus flores y tienen sus polinizadores particulares, con lo cual si antes no las había, no había polinizadores, pero en el momento en que hay flores acuáticas, pues aparecerán. Esto no quiere. Sirven para hacer infraestructuras verdes. Pues, por ejemplo, esto es una piscina natural de un pueblo de Extremadura. Venimos de Extremadura. El corcho está certificado como que sale de dehesas, que son bosque sostenible. Nos parece importante que si vamos a aportar biodiversidad, que sea con algo que ha salido de un bosque sostenible. Y aquí lo utilizan para esa lámina de agua que está corriendo, porque es una piscina natural, pues está un poco inclinada, de manera que todo lo que va flotando se va a un extremo y se puede recoger. Y en vez de ser unas boyas de plástico, pues es una batería verde, ¿no? Como os he dicho al principio, es una buena herramienta para favorecer tanto la fijación de carbono, porque llegan a fijar mucha cantidad de mucho peso las plantas, como para para la biodiversidad. No sé si hay algo más. Esto es un vídeo, voy a pedir disculpas porque no se ve muy bien, pero creo que sí representa un poco el espíritu de las islas. ¿Le doy yo o le dais vosotros? Esto es de dónde sale el corcho, ¿no? Esta es como hacemos los troquelados de las distintas planchas. Que haya distintas planchas nos viene muy bien, porque en esos agujeros que hay entre ellas hay alguna planta como la tifa o como el lirio que va a sacar brotes al año siguiente. Desde abajo los brotes van buscando la luz. Se forma un entrelazado de raíces y tiene muy poco mantenimiento. Solo mirar de vez en cuando a ver cómo están, porque puede haber tenido un ataque de patos, o podemos morir de éxito porque tenemos muchos patos. Entonces, bueno, pues a lo mejor hay que reponer alguna planta de vez en cuando, pero básicamente esto es. Muchas gracias. Muchas gracias, Enrique. Ahora voy a llamar a otro Enrique Martínez. Ah, sí, perdón, que te van a hacer una pregunta. En los campos de golf, que tenemos muchos lagos, por lo que he visto ahí, ¿eso reduce la materia orgánica? O sea, la limpieza que tenemos que hacer de los lodos de los lagos que acaban decantando, ¿pone ahí que reduce la materia orgánica del lago? Sí, pero hay que tener en cuenta la superficie que le vas a poner. Si tienes una lámina de agua de 5.000 metros cuadrados y pones un módulo de 1,5, pues no lo vas a notar. Pero toda esa materia orgánica que crece sale de la materia orgánica del agua, con lo cual... O sea que el efecto de poner una isla de corcho, al final, desde luego no suma más lodo al lago. O le quita algo o lo deja como está. Retira. O sea que desde el punto de vista de mantenimiento, implantar estas islas son beneficiosas. Claro, igual que te digo que limpian el agua. Te vuelvo a decir lo mismo, depende de la superficie que pongas. Los filtros verdes para la limpieza de aguas residuales necesitan una superficie de mucha cantidad de plantas para que hagan el efecto de limpieza. Entonces, limpian agua, pero claro, depende de la superficie que tú le pongas a esa lámina de agua. Vale, gracias.
Yo puedo decir que tenemos 2 lagos en el club. Enrique nos ha colocado una en el lago del Hoyo 4 y la experiencia mía es que, te prometo, hay menos alga y un poco más limpio que el lago del Hoyo 1, que todavía no hemos puesto, pues ya te lo compraré, pero estoy económicamente esperando. Y bueno, ahora damos paso a Enrique. Aquí, ¿Y no habéis notado una mejora en aves? No nos hemos fijado, es que lleva colocada, la has puesto hace 4 meses o 5, en marzo, ¿no? Entonces todavía no tengo esa visión, pero me pondré a ello a mirarlo. Y bueno, ahora presentaros a Enrique Martínez de Grefa. Aquí me gustaría, de verdad, agradecer a esta empresa que muy pocas veces he tenido la oportunidad. Llevamos 12 años o más trabajando con ellos, gracias al proyecto Biogolf. Y una anécdota, chascarrillo. Un mes de febrero, 8 de la tarde, buscando un agujero que habían entrado unos jabalíes y estábamos intentando buscar dónde estaba para cerrarlo. Y nos encontramos a un buitre leonado. Fue impresionante. Llamamos a Grefa, en 40 minutos desde Majadahonda o 50 minutos vinisteis, lo recogisteis de aquí. O sea que estos señores y esos señores son no la teoría, que está maravillosa, la facultad, la ingeniería y demás, pero esto ya es la demostración fehaciente y palpable de cómo en los campos de golf tenemos que introducir la biodiversidad, y son 2 ejemplos muy interesantes. Gracias, cuando quieras. Vale, pues nada, primero eso, agradeceros a Juan José y a Enrique la participación de nuestra asociación de Grefa aquí en estas charlas. Como podéis comprobar, ¿no? Yo no soy Ernesto Álvarez, que es el que pone aquí, algunos que le conozcáis, ¿vale? Que es el presidente de nuestra asociación, pero que por motivos hoy que estaba fuera de Madrid no ha podido venir, ¿no? Entonces he venido yo en su representación, con lo cual también tampoco tengo así mucha cosa preparada, ¿vale? Para contaros, pero estamos abiertos a cualquier pregunta que me queráis hacer y a cualquier cosilla. De todas maneras, tengo ahí también, os he dejado unos anuarios antes a Enrique sobre las actividades que hacemos nosotros en nuestra organización, ¿vale? Pues si cualquiera está interesado en verlo y conocer un poco más de nosotros, pues lo puede consultar, ¿no? Pero bueno, dicho eso, pues eso es lo que comentábamos antes, ¿no? ¿Qué pintamos nosotros como Grefa, ¿no? En un campo de golf, ¿no? Que es lo que os interesa. Bueno, nosotros, aparte de dedicarnos a una ONG conservacionista, ¿no? De especies, principalmente de aves, porque es lo que mayoritariamente ingresa, ¿no? En nuestro centro de recogida, ¿no? Pues nosotros somos un hospital de recuperación de fauna, pero ya nuestras siglas, ¿no? Grefa significa Grupo de Recuperación de la Fauna Autóctona y su hábitat, ¿vale? Esa segunda parte es la que quiero también hacer hincapié en esto, porque nosotros tenemos el hospital más grande de Europa en cuanto a fauna salvaje, en Majadahonda, como decía Enrique. Atendemos a unas 7.000, 8.000 aves, generalmente aves, mamíferos, especies autóctonas de aquí de España, en este hospital. Pero si nosotros solo atendiéramos a esos animales y los soltáramos otra vez a la naturaleza y no actuáramos sobre las causas porque han ingresado esos animales en nuestro centro, al final nuestra labor no serviría, ¿no? Entonces nosotros tenemos que también aplicar un poco nuestra labor en el intento de que esos hábitats estén lo más adecuados para esas especies, ¿no? Y ahora mismo, como decimos, tanto en campos de golf como en todas las actuaciones que hacemos nosotros, pues cada vez están más antropizados todo nuestro entorno natural, ¿no? Porque al final cada vez somos más la especie, ¿no? Cada vez tenemos más expansión, entonces tratamos de intentar ayudar un poco a que esa fauna se encuentre lo más en su entorno posible, ¿no? Entonces los campos de golf en sí, pues bueno, pueden ser una buena fuente de biodiversidad, ¿no? Como decíamos antes, como decía también mi compañero Jesús, que al final es una isla verde dentro de algo que está más, ¿no? Más amarillo dentro de todo. Entonces al final eso también es un atractivo para la fauna que está alrededor y puede entrar en estos campos de golf, ¿no? ¿Cuál es el problemática que nos tememos nosotros en los medios antropizados, los problemas vemos? No es el problema sobre todo de alimentación, ¿no? Que es lo que venía un poco ahí. O sea, en cuanto a alimentación de esas especies que entran en los campos de golf, que tengan, pues eso, insectos, tenemos un montón de escala de animales, desde las especies vegetales, insectos y todo. Las aves que nos compete un poco más a nosotros, el problema es los lugares de nidificación, ¿vale? O sea, son extensiones a lo mejor un poco más extensas, que tipo dehesa, como decía antes también mi compañero, que tienen menos arbolado. Entonces los animales que están aquí, principalmente las aves, tienen menos sitio de nidificación, ¿no? Nos pasa, por ejemplo, en terrenos agrarios también, con otros proyectos que llamamos nosotros, en que son campos agrarios con muchas hectáreas de terreno, que no hay ningún árbol. Entonces, simplemente con que nosotros a esas especies de aves les pongamos una caja nido, un poste con una caja, para que ellos puedan nidificar en esa zona, es un beneficio para esas aves, y esas aves vamos a tenerlas en ese sitio, ¿no? O sea, podemos fijar esas aves en ese lugar.
que esas aves pueden tener un efecto muy beneficioso también para el entorno en que estamos, ¿no? Que lo decimos, porque al final ellos, pues eso, controlan los insectos, controlan las plagas, en el caso de esto que os digo, los medios agrarios, pues para las plagas de topillo, que se hablan mucho en muchos sitios, estos pequeños medianos depredadores, pues como pueden ser lechuzas, como pueden ser cernícalos, ¿no? Si ellos están instalados allí, en su época de cría, ellos pueden cazar un montón de esos animalillos pequeños roedores, pequeños anfibios, y entonces controlan mucho más las plagas en ese sitio, ¿no? O sea, eso extrapolándolo un poco a los campos de golf, que es lo que estábamos hablando aquí, pues es igual, pueden tener un efecto muy beneficioso en el control de esas plagas, ¿no? Que podemos tener en los campos, en esas vegetaciones. Otro tema muy interesante también, lo que ha contado también Enrique, de las balsas de corcho también, que es una muy buena idea que yo no conocía, precisamente, pero a nosotros también con las balsas de riego nos pasa a veces en muchos sitios el tema de ahogamiento, ¿vale? Ahogamiento de aves y eso, porque van a esas balsas o esos sitios de agua y luego ellos no pueden salir de esos sitios, ¿no? Entonces, al final, entonces, el tema de crear balsas y crear cosas de ese tipo, pues también hay otros tipos de medidas que evitan que esos animales, ¿no?, se ahoguen en esas balsas o en esos sitios tan grandes que a veces no tienen esas salidas que podían tener en otro sitio, ¿no? Entonces, yo creo que es eso, nuestra labor también en los campos y el golf y eso, pues es un poco más a pie, ¿no? No es tan técnico como decíamos antes, en plan de estudio e investigación, pero a la hora de realizar esas actuaciones, pues yo creo que podríamos tener favorecer mucho ¿no?, sobre todo a la fauna de esos campos de golf, ¿no? No sé si queréis hacer alguna conclusión, algo. Pues muchísimas gracias. Sí. Vale. Muchas gracias, Enrique. Bueno, haber visto como decía la la aplicación práctica. Yo creo que esto es algo que tenemos todos. No sé si bueno, aquí cuando empezamos con el proyecto de biodiversidad, Biogolf hace más de 15 años, no sabíamos lo que había. Ningún grupo de conservación había entrado, igual que ningún funcionario tampoco a los campos de golf. ¿De acuerdo? Yo me acuerdo de la primera visita que yo realicé a un campo de golf fue con 2 funcionarios de la Comunidad de Madrid, junto con el equipo de Grefa, tanto era Ernesto Álvarez como Fernando. Fuimos a un campo de golf, Red Natura 2000, como decía Irene, pues para hablar realmente, porque muchas veces se evalúan los proyectos sin salir al campo, y era impresionante. Es decir, había una diferencia, como decíais, de esas áreas. Y Grefa fue la primera vez, digo, la importancia que tenemos también, que creamos que tenemos algo que vale, porque no hubo ningún problema en trabajar precisamente en las técnicas de hacking, ¿verdad?, que teníamos con mochuelos y que teníamos también con milanos, por la importancia. Por tanto, tenéis en Grefa la posibilidad de poder recurrir, ¿de acuerdo? Es una organización, yo les conocí con el Prestige cuando tuvimos que trabajar allí en Galicia. Ellos se han dedicado, no han tenido ningún tipo de cuestión política por medio, siempre se han dedicado, como decía, a la actividad, y yo creo que es un recurso que en los campos de golf podemos tener, porque es importante, ¿de acuerdo? Ellos, cuanto más biodiversidad con criterio. Ellos no producen biodiversidad por producir de alguna manera, entiéndeme, sino que hay que ver qué especies y hay que ver cómo se puede desarrollar. Y proyectos internacionales, yo lo digo, se ponen a disposición, entiendo, lógicamente tienen muchos proyectos, pero que podáis ocuparlo. ¿Y qué os ha parecido qué acciones de biodiversidad realizáis en algunos campos? ¿Realizáis propio plan de acción de biodiversidad? Nadie hace... Yo no sabía que lo iba a hacer. Nosotros sí tenemos islas de corcho, Cajas Nido. Muy bien. Capital natural, ¿os ha quedado claro qué es el capital natural? No sé, Jesús, si pudieras, porque tú eres un experto en capital natural, has dejado muchas cosas guardadas, espero que las podamos en algunas otras jornadas, pero a mí me gustaría que les incidieras, por favor, la importancia, y también, Alejandro, también entre vosotros, los servicios ecosistémicos, cuán importante es, porque muchas veces los campos de golf pensamos que no tenemos nada que ofrecer y que tenemos mucho de lo que defendernos, ¿no? Y no creo que esa sea la visión. Entonces... Vale, pues... A ver, capital natural. Capital natural se compone de 2 palabras, naturaleza y capitales. El objetivo del capital natural no es nuevo. Esto empezó, cuando se empezó a ver el capital natural fue cuando se empezaron a desarrollarse las primeras teorías económicas. Nosotros a día de hoy calculamos el Producto Interior Bruto sin tener en cuenta los recursos del país.
Y un país crece principalmente en base a cómo aprovecha sus recursos. Entonces, medimos las exportaciones, medimos las importaciones, medimos la generación de crecimiento económico, etcétera, para ver cuál es el impacto, pero no estamos midiendo realmente cuántos bosques tenemos de los cuales podamos extraer madera para poner en marcha la industria, cuánta agua disponemos para abastecernos de energía y no tener que depender de compras de energía externa, con lo cual ahí surge mucho la importancia de decir qué países son más ricos. Si poniéramos encima de la mesa los recursos que tiene cada país, porque a partir de ahí podemos empezar a gestionar desde el punto de vista económico cada una de las regiones, cada una de las comunidades de una manera u otra respecto a su aporte. O la segunda parte que tiene la palabra capital natural es naturaleza. Cómo esa naturaleza genera un beneficio hacia la sociedad, que gracias a que existen esos espacios naturales hay unas sociedades más ricas que otras. Y pueden utilizar la explotación de esos recursos pues, para generar desarrollo económico. Entonces el capital natural se define como los recursos naturales que componen la naturaleza y los beneficios ambientales que producen a la sociedad, ya sean servicios de aprovisionamiento, regulación sociocultural o soporte, que están dentro de los de regulación. El capital natural, al fin y al cabo, busca, desde la conservación, incorporar a la naturaleza dentro de la toma de las decisiones. Decisiones de gestión, decisiones de desarrollo de inversión, etcétera, porque hasta el momento estaba fuera. No la teníamos en cuenta. Teníamos en cuenta otros múltiples factores, menos la naturaleza. Y al fin y al cabo el capital natural es una metodología que te permite identificar cuáles son los recursos naturales con los que te relacionas, con los que realmente tienes un impacto positivo o negativo porque los alteras, tienes unas dependencias ambientales porque los necesitas para generar tu modelo de negocio, tienes unas dependencias sociales que te impone la sociedad, te impone la ley para no producir, es decir, el caudal ecológico. Yo podría producir toda la energía hidroeléctrica que quisiera cogiendo todo el agua del río, pero tengo una ley que me dice que tengo que respetar un caudal ecológico porque me lo impone la sociedad, con lo cual tengo una dependencia social que no me permite captar el 100% del agua de un río. Y a partir de ahí poner valoraciones de costos para saber cuánto me estoy gastando en la gestión de esos recursos y valoraciones económicas más o menos aproximadas para saber cómo esas externalidades ambientales respecto a cómo es la demanda social y el valor que le da la sociedad a ese servicio que recibe, qué valor tiene esa externalidad ambiental. Entonces el capital natural es una metodología que permite ir pasando por todos esos pasos para al final sacar una foto del estado en el que está el entorno físico y una foto de la producción económica que tiene ese entorno, para a partir de ahí escalarlo y poder incorporarlo dentro de las tomas de decisiones junto al resto de capitales, el capital financiero que tiene mi empresa en activos y pasivos, el capital construido en recursos inmobiliarios, el capital social que doy hacia afuera, capital humano por los trabajadores que tengo y el capital intelectual por mi capacitación, software, etcétera, que tengo aquí. Con lo cual incorporo la naturaleza al resto de capitales para ver su interconexión. De tal manera que si me planteo una estrategia de sostenibilidad en el que digo que en 2030 voy a ser neutro y voy a tener una estrategia de biodiversidad que voy a incrementar o que voy a meter a mi campo de golf dentro de la red Natura, ¿qué impacto va a tener en el resto de capitales? ¿Eso me va a generar una atracción de talento? ¿Eso me va a generar una atracción de usuarios porque impacto en el capital social? ¿Eso va a impactar en mi cuenta de resultados porque va a tener un esfuerzo? ¿Cómo lo voy a rentabilizar a largo plazo? ¿Voy a tener que adaptar mi capital industrial, es decir, mis facilities, porque estoy protegiendo el entorno? Sí, bueno, un poco complementando lo que dice Jesús, que lo explicó muy bien, esto tiene que ver con lo que se llama economía ambiental y surgió, o bueno, se potenció a partir de un artículo que se publica en el año 97, Constanza, con otros colaboradores, que el título que es la revista Nature, que es de las más potentes junto con Science de divulgación no, científicas, y decía el precio que tiene la naturaleza en el mundo, ¿no? Ellos calcularon, hay bastantes metodologías, algunas bastante sencillas, por cierto, que el valor que tenía
en ese momento, que en el año 97, eran 33.000 millones de dólares. Pero el dato bueno que también daban era que el PIB mundial era 18.000 millones, o sea que con el PIB mundial no se pagaba el valor que tenía la naturaleza. Y luego la otra cuestión es también lo que dijo Jesús, ¿no? Es internalizar, digamos, ponerle precio de mercado a la naturaleza, que no lo tenía. Entonces se internaliza la externalidad, deja de ser una externalidad, entra en la contabilidad, y esto es fundamental, ¿no? Sobre todo existía la frase típica, el que contamina paga. ¿Qué paga? ¿Qué contaminó? Un río. ¿Cuánto vale esa contaminación? Y no sé, pongamos un precio aproximado. No. Esta contabilidad, hablar de capital natural me permite, hay métodos precisos para cuantificar cuánto vale esa contaminación, es decir, bueno, su multa es tanto, ¿no? Entonces, esto es un poco la idea de meter el capital natural. Y como bien dijo él, son dos palabras, ¿no? Es decir, capital, o sea, la capitalización de la naturaleza. O dicho de otra manera, en realidad la economía ambiental lo que viene a hacer es a ecologizar la economía, ¿no? Es un poco así. Para apuntar, estamos hablando de poner valor, que no precio, que es muy diferente. Estamos identificando el valor que tiene la naturaleza por lo que nosotros invertimos en ella y por lo que recibimos de la naturaleza. Ahora bien, cuando lo saco hacia afuera ese valor, tengo que tangibilizarlo en un crédito, entonces ahí tengo que ponerle precio. Hay muchas aproximaciones para calcular el valor actual neto y nos pueden pasar dos cosas. Y pongo el ejemplo de un coche, que su valor aumente con el tiempo, como aumenta el valor de un coche, que es con su antigüedad, porque se convierte en un coche antiguo, un coche de coleccionista, o que su valor se pierda con el tiempo, porque no estamos acatando realmente los impactos que está sufriendo. Dependiendo cómo sea esa valoración en su tiempo, se incremente o se reduzca, se pueden hacer tasas de retorno en impacto positivo o negativas, o tasas de descuento positivas o negativas, para poder sacar un valor actual neto. Esto valdría la naturaleza si en su business as usual, o si invierto, esto valdría porque dentro de 10, 20 años se revalorizará o se perderá. Y a partir de ahí podemos empezar a poner precio. Es decir, ¿qué vale este campo de golf? No solamente por la infraestructura que tiene, por los trabajadores que tiene, sino por el modelo de gestión que tiene ahí fuera, que tiene ese estado natural, que me va a generar unos retornos. Pero llegar a poner el precio a la naturaleza no es lo que estamos hablando aquí, sino de qué manera, conociendo lo que vale, podemos explorar distintas metodologías o distintas formas de poder sacar un rendimiento, ya sea por comunicaciones de comunicación, ya sea por cumplimiento regulatorio, ya sea por atracción de entidades financieras o de financieros que quieran invertir en estos modelos de negocio porque se revaloriza el valor del negocio, etcétera. Muchas gracias, Jesús. Bueno, yo hablando un poco de las islas de corcha natural, que sepáis que de las pocas industrias que son negativas en huella de carbono es el corcho, es la corcha, ¿de acuerdo? Entonces, entended que un producto basado en ese corcho es importante, porque al final, como hablábamos de la contabilidad, de que ese tipo de, lo mismo que compráis un equipo, tiene una certificación energética, tiene un coste, ¿de acuerdo? La Unión Europea pide que le vayan poniendo las emisiones a cualquier refrigerador, a cualquier aparato eléctrico, pues lo mismo una isla de corcho no tendría. Es decir, la isla de corcho por las circunstancias de alguna de los procesos, y si tenéis electricidad en los procesos de fabricación, de alguna manera, la soldadura, es decir, todo eso, que es como podría interferir en el mallazo y demás, pero al final los cálculos son negativos, es decir, que sepáis que dentro de los productos es lo más sostenible. Y otra parte que has expresado muy bien es la sostenibilidad social, la gestión, los jornales de que se emplean precisamente, es lo más natural, es uno de los empleos que genera mayor número de jornales, el forestal, y dentro de la corcha mayor retorno precisamente. Y creo que es de agradecer. A ver, biodiversidad, campos de golf como centros productores de biodiversidad, ¿salimos y empezamos a publicitarlo o qué? Vamos, mojaros, ¿no? Nos tendrán que ayudar, ¿no? Producimos, esta mañana hemos estado viendo, no está José, pero tú seguro que con los años que llevas, teníamos una especie que había nacido aquí, es decir, de alguna manera se ha producido aquí, no era de los que venía, sino era una cría que no estaba anillada. Somos centros productores de biodiversidad, ¿verdad? Pero
A la hora de comunicar es muy importante empezar a comunicar de forma objetiva. Hasta día de hoy nos encontramos que cuando vamos a implementar una acción de biodiversidad tomamos la decisión frente a valores cualitativos, muy subjetivos en su mayor parte, no todos ellos, pero muy subjetivos en su mayor parte. Si hacemos comunicación con información subjetiva, va a estar siempre expuesta a que te la comenten, a que tengas réplica y a que tengas que estar continuamente luchando por demostrar eso que tú acabas de hacer. Entonces es muy importante que empecemos a medir preguntas como han surgido, la capacidad de mejorar la calidad del agua, reducción de la materia orgánica que dan las balsas, para que la toma de decisión de una balsa la puedas explorar o la puedas tener en cuenta respecto a decir, oye, voy a invertir 1 euro en estas balsas, pero voy a tener un beneficio de 5 por absorción de CO2, porque me va a reducir los costes de limpieza, me va a mejorar la infiltración del agua, me va a presentar otra tipología de especies en mi balsa.
Sacar una lista de especies que interese mejorar, aquí ya se ha dicho, lo que interesa es hacer actuaciones y si funcionan es que está bien hecho. Exacto. Sí, más que introducir, fomentar, ¿no? Yo creo que es la palabra clave. No hablo del... A ver, no hablo del sentido de reintroducción, el sentido técnico que entendéis vosotros, lógicamente. Sí. Las Cañas probablemente haya pasado alguna vez el lince por el campo de golf, no vamos a reintroducirlo. No vamos a reintroducir el lince, pero me refería en ese fomento, es decir, especies que hayan abandonado su nicho ecológico, ¿de acuerdo? Por circunstancias que puedan volver a retornar. Pero bueno, yo creo que siempre vamos a las grandes especies. La herpetología está infravalorada. Quisiera preguntarle, Enrique, ¿tienes alguna caja de murciélago? Bueno, pues... La pregunta es bastante compleja de responder, porque para que haya especies, como bien apuntaba antes el compañero, lo primero que tienes que hacer es reducir aquellas presiones en el ecosistema que han hecho que esas especies no puedan estar. Presiones pueden ir como que le falta alimento o que el ecosistema está muy antropizado y tienen molestias. Entonces, más que hablar de especies, es identificar qué parte del ecosistema que tengo en un campo de golf me va a permitir trabajar para, gracias a ese trabajo, poder tener una colonización de determinadas especies, ya sea porque las introduzco o porque me vienen de fuera. Todo lo que son rapaces nocturnas, como su alimentación son micromamíferos, están presentes en este tipo de entornos antropizados, con lo cual son especies potenciales para poder entrar. Grandes rapaces que necesitan menos molestia humana, grandes espacios y un determinado tipo de alimentación que puede venir en controversia con la actividad, por ejemplo, el que haya explotación, que haya mucho conejo, puede generar un impacto negativo al tipo de actividad, y el conejo es especie paraguas de muchas rapaces y de muchos mamíferos de medio tamaño. Y en el caso de especies granívoras o insectívoras, los campos de golf no generan una abundancia de especies leguminosas, granívoras o especies florísticas para mantener unas tasas grandes de insectos que mantengan a las comunidades que dependen de los insectos. Entonces, cada decisión va a generar unas contrapartidas y hay que tener muy claro en qué tipo de ecosistemas voy a poder actuar respecto a cómo mi decisión me va a generar un costo a largo plazo para el beneficio a corto o medio que quiero alcanzar. Desde mi opinión personal, uno de los ecosistemas que tenéis en los campos de golf con mayor potencial son las lagunas, desde el punto de vista de que las poblaciones de ictiofauna y de las poblaciones de insectos vinculados a ambientes de agua estática o agua dinámica, cursos de agua, están fatal. Iniciativas como las balsas de corcho pueden ayudar a incrementar exponencialmente la presencia de invertebrados vinculados que luchan contra especies que generan molestias, que eclosionan sus huevos dentro del agua, y poder generar introducción de especies de ictiofauna que en los ríos no pueden estar por la abundancia de especies exóticas o alóctonas que tenemos o que no pueden estar en los embalses. Y esas áreas son pequeñas, fácilmente manejables, fácilmente controlables y monitorizables para obtener con bajo costo un rendimiento positivo de alto impacto a corto o medio plazo. Pues muchísimas gracias. Centro Productor de Biodiversidad y Reservorio también de Biodiversidad, es decir, que nos tenemos que apoyar y lo dicen los expertos. Pues hemos finalizado la mañana, espero que os haya interesado y haya despertado el interés, y muchísimas gracias a los ponentes, muy amables.